Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacérsela impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. Los pensamientos malos salen de dentro, del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Palabra del Señor. Me hace mucho bien lo que me dijo hoy, así decía un mendigo que estaba siempre a la puerta de la iglesia, porque había una señora que siempre le daba algo todos los domingos y siempre que venía la señora a misa le daba algo a aquel mendigo. Resulta que se le había quedado el monedero en la casa, así de que cuando salía se dio cuenta y no le pudo dar nada al mendigo, simplemente le dijo: hoy no te puedo dar nada, pero te deseo que seas feliz. Entonces el mendigo respondió: me siento más feliz que nunca por el cariño que hoy me ha dado cuando me ha dicho que seas feliz. En verdad, muchas veces vamos viviendo un montón de cosas, de comportamientos, como aquí Jesús nos empieza a decir, que son como tradición, como costumbre. Los fariseos y los ancianos no fueron a Jesús a decirle que era un mal maestro, aunque de paso es lo que querían decir. ¿Por qué los fariseos, por qué los ancianos tenían tanta envidia de Jesús? ¿De dónde nacía aquella envidia? ¿Podría nacer de que cada vez iban más gente detrás de Jesús? Probablemente. No hallaban de qué acusar a Jesús y estaban siempre pendientes de qué hacía para entonces acusarlo. Así de que en esta ocasión fueron a decirle: ¿cómo es que tus discípulos? No fueron a decirle: ¿cómo es que tú les enseñas a tus discípulos cosas que no son tradición? Jesús les da esta respuesta: qué bien salvan ustedes las apariencias, pero aquí en otra traducción que tengo dice hipócritas, que es lo mismo, exactamente lo mismo, pero suena más bonito: qué bien salvan ustedes las apariencias. Pero la palabra fariseo viene a significar ya hoy en día eso, hipócrita. Cuando a ti te dicen fariseo, pues significa eso, que eres un hipócrita. ¿Y qué significa? Pues que dices una cosa y vives otra, que tu vida no es que dices mentiras, sino que tu misma vida es una mentira. Dices, proclamas, predicas, pero tu vida es contrariamente a lo que predicas. Y Jesús era lo contrario. Por eso a la gente le gustaba ir más con Jesús, porque Jesús no solo hablaba bien, sino que lo que hablaba lo vivía, o mejor dicho, precisamente porque lo vivía, por eso hablaba tan bien. Porque cuando uno no vive, entonces tiene que estar pensando lo que dice.
¿Y cómo lo dice? Y tengo que andar mirando a ver dónde piso y a dónde voy para que no vean lo que hago, tratando de esconder mis obras, para que no revelen que son contrarias a mi modo de hablar. Fariseos hipócritas, salvan ustedes las apariencias. Y después dice, puesto que ellos estaban hablando de que la tradición, fíjense cómo Jesús responde verdaderamente más agresivo de lo que pensamos. Jesús les dice, hipócritas, salvan ustedes las apariencias, y como ellos estaban diciendo y reclamando que la tradición y que todo lo que enseñaron los profetas, pues dice que hay que tener en cuenta el lavado de manos y la purificación, pero Jesús les dice, con justa razón profetizó de ustedes Isaías. Cita la misma Sagrada Escritura para echarles en cara su maldad. Profetizó Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No está diciendo Jesús que las tradiciones hay que acabar con ellas. Antonio era un hombre que vino a decirme, Padre, de nada sirve rezar. Y yo le respondí, Antonio, tienes tú toda la razón, de nada sirve rezar. Claro, cuando el padre le dio la razón, pues Antonio enseguida me dijo, usted sí es de los míos. Pero luego cuando ya seguí hablando con él, le dije, Antonio, ¿de qué oración me estás hablando? ¿Cuál es la oración que no sirve? ¿La de tu mamá, que es pellizco tras pellizco? ¿La de tu papá, que es regaño tras regaño? ¿La tuya, que es la de un aburrido como Perico? ¿De qué oración me estás hablando? ¿Cuál es la oración que no sirve? Probablemente tienes razón, la oración que tú haces no sirve para nada. Ahí ya como que se dio la media vuelta y no quería saber ya nada de mí. Por tanto, también podemos decir lo mismo de la misa. ¿Qué es la misa? ¿Es una tradición? ¿La hago y vengo porque mi abuelita, mi abuelito? Como que a veces entonces venimos y llegamos aquí y como que nada más es tradición. Vengo porque me traen, pero no nos preguntamos ¿por qué vengo? Cuando yo empiezo a entender por qué, entonces ya no necesito que me traigan a misa, ni que me arrastren. Yo soy el primero que vengo. ¿Qué es entonces lo que Jesús está aquí diciéndonos? Que las tradiciones, las costumbres, cuando son sin amor, no valen. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Aquí está el problema. Tradición sin amor es muerte segura. Y podemos estar muriendo cada vez que vengamos a misa, porque cada vez que vengamos a misa nos puede parecer más aburrida, porque además si el padre no se le entiende lo que dice, menos voy a venir. La misa se alarga mucho, no, pues mejor voy a ir a la misa cortita, la de Billy el Rápido, con credo y todo, y homilía, en 15 minutos se decía la misa, y con cantos también, le llamaban Billy el Rápido. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Por qué vengo a misa? ¿Qué es lo que yo pongo? ¿Nada más tradición o pongo mi corazón? Por eso realmente, queridos papás, cuando vienen con sus hijos me da una gran alegría, porque además, trayendo a sus hijos y teniéndolos al lado, ustedes, no solo con su ejemplo y su testimonio, pueden enseñarles qué es la misa y por qué vale la pena venir, sino además con su explicación pertinente, porque cuando el niño empieza a hablar y tú no solamente le dices con tu voz, oye, ahora hay que guardar silencio, o con tu signo, ahora hay que guardar silencio, sino además le dices, es que ahí está Papá Dios, vamos a hablar con Papá Dios. Mira, ahora el Padre está levantando la hostia, ahí está Jesús, y vas tú dando una explicación, que diferente, pero sin embargo, si tú en vez de dar una explicación, pues eso, le pegas el pellizcazo, que además lo haces con media vuelta o 360 grados, pues el pobre niño, pues cada día va a querer menos venir a misa. El niño asocia misa con pellizco. Pero si a lo mejor el niño, también cuando tú lo traes y tú sabes que tu niño es muy inquieto, aparte de motivarlo y decirle, vamos a misa para pedirle a Dios que nos dé fuerzas, para que cuide de papito y para que también a tus abuelitos el Señor les conceda la gracia de la salud y para que también a nosotros, y vamos a pedirle también por mí, por tu mami, para que también me haga tener más paciencia contigo. Y van todo eso diciendo, y además después le dices, bueno, y después ¿sabes qué? Te voy a llevar a Chuck E. Cheese, si te portas bien. Entonces si lo vas motivando también con el estómago, que también el niño es estómago,
pero le das primero la motivación espiritual, la explicación correcta, pues entonces el niño va entendiendo lo importante y por qué es necesario venir a misa. Tradición con amor. Pero además Jesucristo no solo va contra las tradiciones sin amor, sino va también contra las tradiciones que se hacen rutina. Y muchas veces en nuestra vida es lo más normal. Yo creo que nadie de aquí viene porque es tradición solamente. Lo hace porque además quiere a Dios. Pero cuando uno quiere a Dios, pues a veces se vuelve rutina. Y en el matrimonio, por ejemplo, si lo aplicamos, pues yo creo que la mayoría de los problemas matrimoniales es la rutina. Si hablamos de una cosa que nos atraía tanto de jóvenes cuando éramos novios, besarnos, no, ahora ya el besarse es rutina. Lo hago porque hay que hacerlo. Inclusive ya ni lo hago. ¿Se puede volver rutina el amor? Sí. Y no hay peor enemigo de la vida que la rutina. Porque a su vez, cuando se vuelve rutina, se vuelve también como una tradición, como una costumbre sin sentido, sin valor. Y esto es lo que Jesús está castigando y está diciéndonos hoy. Queridos fariseos, queridos ancianos, lo que ustedes están enseñando, tradiciones sin amor. Además, después Jesús dice, pero ya no lo dice a los ancianos, ya no lo dice a los fariseos, sino como que ya acabó la conversación con ellos y pasa a una segunda sesión. Entonces a toda la gente que a lo mejor ya la había despedido o se estaban despidiendo, dice, vengan, reúne a la gente y empieza a explicarles el verdadero sentido. Y el verdadero sentido es, no hay que descuidar, sí, las tradiciones, pero hay que poner amor en ellas, pero sobre todo lo más importante es que no hay que descuidar el amor a Dios. El amor a Dios. Y cuando no se tiene amor a Dios, pues entonces también las cosas van perdiendo sentido. Pero además de eso, Jesús viene a explicar la importancia del corazón y todo lo que pasa en el corazón. Yo escucho muy seguido frases como esta: mi madre me hizo la vida imposible, mi madre me destruyó mi vida, o mi padre, o la cuñada, o la suegra, me arruinó la vida. Cuando oigo esa frase, me arruinó la vida, a veces quiero hacer volver a la persona que repita lo que dice. A ver, repítalo. Sí, me arruinó. Y a veces no solo dice me arruinó, se dice me arruinó, subrayando el me. Y sin embargo, la vida no te la ha arruinado nadie. Nadie te arruina la vida, te la arruinas tú sola. Cada uno de nosotros hace con su vida lo que quiere. Cuando un matrimonio está en dificultades, y todos tenemos dificultades, vale la pena el consejo que le dio un buen día una mamá a su hija que estaba en problemas de matrimonio y le dice: mami, ¿qué hago? Mira, es que ya no aguanto a este hombre, ya voy a dejarlo. Y aquella mamá sabia, sin tener estudios, como muchos dicen, pero con el estudio maravilloso de la vida, le responde: hija, ni siquiera pienses en separarte, porque cuando te separes, todos van a perder, todos pierden. No es que tú vas a ganar, esa lucha de que ya ver quién gana, no, todos van a perder. ¿Por qué todos van a perder? Porque el problema está dentro de cada uno nace la envidia, el rencor, la venganza, me la pagas, me la hiciste, todo eso que nosotros decimos. Pero cuando tú siempre piensas eso que debes pensar, que si cada uno de nosotros se pone sobre la frente la palabra que es el secreto de toda nuestra vida, solo 3 palabritas tenemos que tener escritas aquí en la mente para que nuestra vida sea feliz. Y grábenselas bien: Dios, la primera palabra, la segunda, me, y la tercera, ve. Dios me ve. Y puesto que Dios te ve y ante Dios vas a tener que dar cuenta de lo tuyo, cuida lo tuyo. No te importe lo que los demás piensan. No mires ni vayas detrás de las apariencias. ¿Cuánta verdad tiene que miramos más las apariencias y nos guiamos más por lo que puedan pensar? Este es un secreto bueno, porque hay personas que les gusta mucho pensar qué piensan los demás y actuar por lo que los demás puedan pensar. Ok, si así son y no van a poder cambiar, nada más cambien
de persona, en vez de estar pensando qué piensan los demás, mejor piensen qué piensa Dios de mí ahora. Por decir, por ejemplo, ¿qué piensa Dios cuando vienes a misa con la mitad de la ropa que necesitas? No qué piensan los demás. ¿Qué piensa Dios cuando no eres moralmente ni decentemente vestida? ¿Qué piensa Dios? Estés aquí o estés fuera, es lo mismo. O estés en el nightclub, es lo mismo. ¿Qué piensa Dios? ¿Dios te ve? ¿Qué piensa Dios cuando, por ejemplo, robaste pero nadie se enteró? Ni nadie se va a enterar, pues lo que robaste nadie se puede enterar. ¿Qué piensa Dios? Pero también ¿qué piensas tú? Porque tú eres el adolorido por tu propio pecado, por tu propio daño, porque es del corazón desde donde salió ese deseo y desde donde salió el acto de robar. ¿Qué piensa Dios? Qué hermoso que así vivamos. Y bien, qué sencillo. Es bien sencillo de entender, pero ponerlo en práctica, eso no es tan fácil. Porque entre que sí es bien sencillo de entender y tengo que ponerlo en práctica, hay 30 centímetros. De la mente al corazón hay 30 centímetros. Y esos 30 centímetros son bien difíciles de caminar. Después del corazón a la vida, hay otros 2 pies, 60 centímetros. Y para poder caminar esos 60 centímetros, ¿qué se requiere? Lo que San Pablo tanto decía: yo veo bien claro lo que tengo que hacer, pero a la hora de la hora no lo hago. San Pablo recibe del Señor: te basta mi gracia. Muchas veces no podemos porque queremos poner nuestra firma. Queremos decir: yo lo hice, quiero firmar que yo lo hice. No seas tonto, perdóname que te lo diga, no seas tonto. Deja que Dios firme. Cuando Dios firme, tú vas a sacar ventaja. Cuando tú firmes, tú vas a perder. Solitos siempre fracasamos. Con Dios, dice la Sagrada Escritura, a mi derecha, nunca fracasaré. Si el Señor es mi fuerza, ¿quién me puede hacer temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Es la palabra de Dios, no es mi palabra. Hoy descubramos cómo verdaderamente el corazón es lo más grande que tenemos y hay que ponerlo a trabajar. Las 24 horas hay que ponerlo a trabajar. Y digo las 24 horas porque aun cuando vas a dormir, te doy un secreto que yo hago todos los días. Cuando yo voy a dormir le digo a la Virgen: como yo cuando duerma no puedo ofrecer mi sueño como acto de amor, tú ofrécele los latidos de mi corazón como actos de amor. Aunque esté dormido, mi sueño es acto de amor. Y yo puedo hacer de él un trabajo de amor. Y qué hermoso. Vida entera, 24 horas, amando, es lo más grande que podemos tener. No nos hagamos rutina, porque cuando la rutina viene a nuestra alma es un fracaso. Así la señora recibió de este pobre que no recibió ese día dinero, recibió la mejor alabanza. Lo que más agradezco es el cariño y el amor con que hoy me desea la felicidad. Pues lo que más pueden hoy agradecer, y se los deseo, es que hoy han descubierto cómo poder ser felices. Dios me ve, día y noche. Amén.